Ok, muy bien. Pues bienvenidos todos al seminario del Instituto Avanzado de Cosmología. En esta ocasión tenemos al doctor Alejandro Cruz Osorio, que nos está visitando desde Frankfurt. El doctor Cruz Osorio hizo maestría y doctorado en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, bajo la supervisión de Francisco Guzmán, que también está presente con nosotros hoy. Se graduó del doctorado en el año 2014. Por un año fue profesor de tiempo completo en el Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos. Posteriormente, al año siguiente, en el 2015, consiguió un postdoc en el Instituto de Astronomía para trabajar bajo la tutela de Francisco Sánchez. Estuvo ahí hasta 2016, cuando se fue como postdoc al instituto donde ahora está también laborando, que es el Instituto de Física Teórica de la Universidad de Goethe en Frankfurt. Y hizo un intervalo ahí de 2 años intermedios trabajando con José Font en Valencia, y ahora regresó al Instituto de Física Teórica en la Universidad de Goethe, y donde hace ahora estas simulaciones numéricas de magnetohidrodinámica. Justamente sus intereses son la astrofísica relativista, las sombras de agujeros negros, la acreción a los objetos compactos, y los jets extragalácticos, que es de lo que nos va a hablar hoy, simulado a partir de simulaciones de magnetohidrodinámica con relatividad general. Y bueno, sin más preámbulo, pues le cedo la palabra al doctor Cruz Osorio. Muchas gracias por tu participación en nuestro seminario. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación, y gracias por la invitación, por la oportunidad también de hablar y de presentarles mi trabajo que he estado realizando, como ya lo mencionaste, en los últimos años de mi postdoc en el grupo de Luciano Rezzolla. Y bueno, déjenme empezar entonces por la motivación que tenemos para hacer estas simulaciones directamente. Una pregunta nada más. ¿Ustedes pueden ver las fotos de ustedes mismos en la pantalla? Ah, es que creo que estorba, entonces lo voy a minimizar. Sí, no, eso creo que solo lo Gracias. yo solo tengo a un lado. Perfecto, gracias. Muy bien, bueno, como ya saben todos ustedes, recientemente el Event Horizon Telescope realizó la primera observación de la imagen de un agujero negro, en particular M87, y más recientemente, el año pasado, se realizaron observaciones en multifrecuencias, y en este caso no solo fue el EHT, sino fue una colaboración de diferentes colaboraciones para realizar esta observación a diferentes frecuencias y además al mismo tiempo. Esto es algo que no se había hecho jamás. Cada colaboración había realizado sus observaciones a diferentes frecuencias, a diferentes tiempos, y el resultado pues es esta imagen que tenemos aquí, en donde tenemos la emisión del jet de M87 a diferentes frecuencias, a muy altas energías de rayos gamma. Por ejemplo, Chandra, en donde podemos ver los nodes, de hecho, hasta al infrared, en donde tenemos este jet que podemos ver, bueno, en infrared y también en visible, que se extiende a lo largo de 6,000 años luz. Es enorme este jet, lo cual es muy interesante porque tenemos la motivación de entender cuál es el mecanismo que genera esta aceleración de partículas de altas energías. Y nos vamos hasta las emisiones de radio, en donde hay partículas no térmicas, y en esta charla nos concentraremos en particular en estos dos, bueno, realizamos simulaciones de diferentes frecuencias, de hecho en toda esta banda, pero nos concentraremos más en esta región en donde tenemos la emisión en radio a 86 GHz, y que es donde nos concentramos para realizar nuestro análisis y estudiar la morfología a la escala en donde el jet es generado. Y por supuesto nuestras simulaciones también pueden
reproducir la imagen del agujero negro que midió, que observó la colaboración del Event Horizon Telescope. Y claro, como les decía, esto es fantástico porque cada vez más y futuras observaciones van a realizar más y más observaciones con más alta resolución, lo cual nos va a dar más detalles acerca de la dinámica del gas cerca del agujero negro, en donde el jet se está formando, en donde las partículas, en general electrones, son acelerados. Entonces, este escenario es un laboratorio perfecto para nosotros para estudiar diferentes campos de la física, de hecho. Podemos estudiar la gravedad como tal. Hay grupos que están interesados en medir las desviaciones de la relatividad general usando la imagen del agujero negro y el jet, por supuesto, testeando soluciones de GR que contienen, por ejemplo, campos escalares o campos dilatónicos, pero también teorías modificadas de la gravedad. Entonces, esto es perfecto para eso, porque ahora podemos compararlo directamente con la observación. Pero además tenemos la física de plasmas, es decir, podemos estudiar la dinámica del gas y la evolución del plasma en el disco y en el jet, y entender cuáles son las propiedades, además de estudiar cuál es el mecanismo de aceleración de partículas. ¿Listo? Entonces, de estas observaciones, tenemos entonces emisiones en diferentes bandas. En este caso tenemos el radio en donde nos vamos a concentrar también, y en particular en esta banda 86 GHz, a 230 es donde estamos viendo la imagen del agujero negro, pero también a altas energías en infrarred, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es ver qué tan fuerte es nuestra capacidad de reproducir las observaciones. Entonces, vamos al plan de la charla, que es básicamente los pasos que nosotros seguimos para hacer esta comparación y este estudio entre la teoría y la observación. Como ya vimos, tenemos observaciones que de hecho para M87 existen observaciones desde 1918, cuando fue descubierto este jet. Nosotros colectamos 30 años de observaciones en multifrecuencias y es lo que vamos a usar para comparar con nuestros modelos. Entonces, el primer paso es, tenemos que realizar simulaciones de magnetohidrodinámica relativista, en donde tenemos que definir cuál es la teoría que describe la gravedad. En este caso es relatividad general, y nuestro agujero negro es un agujero negro de Kerr. Tenemos que imponer cuáles son nuestros datos iniciales, como ya saben los que hacen simulaciones numéricas. Y en este caso exploramos dos modelos de discos, en donde en un caso tenemos el régimen de baja magnetización, y en el segundo tenemos alta magnetización. Esto también lo discutiremos un poquito más adelante. Y por supuesto, además de la configuración del disco como tal, es decir, de la parte puramente hidrodinámica, también tenemos que definir cuál es la configuración del campo magnético. Entonces, una vez que tenemos eso, evolucionamos y nos interesan los casos en el que tenemos la generación de un jet naturalmente y la propagación en el medio intergaláctico. Una vez que tenemos que hacer esto, hacemos estas simulaciones son en 3D y usualmente duran en tiempo real de alrededor de 1 a 2 millones de CPUs. Es lo que necesitamos para hacer esto. Posteriormente, a lo que le llamamos un análisis post-processing, usamos otro código que se llama BOS, que es de radiación en relatividad general, en donde queremos medir cuál es la emisión en diferentes frecuencias en esta simulación, en este escenario en donde tenemos un jet y un disco. Entonces, aquí podemos incluir
en particular cuál es la descripción de la microfísica, la dinámica de los electrones, cuál es la distribución, su temperatura, y también tenemos que definir cuál es el modelo de emisión. En este caso, bueno, en general tenemos muchos procesos, pero en particular para estos escenarios nos interesa la emisión sincrotrónica. Por supuesto existen otros, pero en nuestro trabajo solamente nos concentramos en este. Una vez que tenemos esto, aún no hemos terminado, sino que tenemos que poner esta imagen que obtenemos de la radiación en la resolución y los efectos del medio interestelar y en la resolución de los telescopios a la hora de medir la imagen. Entonces, eso lo hace otro código que se llama GINA, y entonces obtenemos una imagen que es la predicción teórica de lo que veríamos en la observación. Entonces, es una imagen sintética, se llama. Al mismo tiempo, entonces, calculamos la emisión a diferentes frecuencias y comparamos con la observación. Entonces, esto hacemos la iteración muchas veces y en particular tenemos, no sé, al menos en parámetros tenemos al menos 50 diferentes modelos. Muy bien. ¿Modelos o parámetros? ¿Perdón? ¿Qué dijiste? ¿50 diferentes modelos? ¿50 parámetros o 50 modelos? Sí, los modelos es variando los parámetros libres que tenemos del modelo y tenemos, entonces, en estos pasos tenemos tres diferentes em, procesos, se podría decir, que es las simulaciones en GRMHD. Tenemos ahí algunos parámetros libres. Al momento de hacer el ray tracing, también tenemos algunos parámetros. Y al momento de incorporar los efectos para imitar una imagen real, una imagen del cielo, también tenemos unos parámetros libres. Entonces, en cada uno podemos variarlas y tenemos al final modelos, pero variando estos parámetros. Ok, gracias. Sí, entonces, bueno, en la primera parte usamos el código que se llama BAC, que es Black Hole Accretion Code. Necesitamos resolver, en este caso, las ecuaciones de la magnetohidrodinámica, partiendo de las ecuaciones de conservación, básicamente las ecuaciones de Euler y de Maxwell, para un espacio-tiempo fijo. Eso es algo importante. Nuestro espacio-tiempo, en este caso, es fijo. Tenemos un gas, un fluido perfecto, y entonces tenemos que reescribir estas ecuaciones en una forma de ley de conservación o o proyectar estas ecuaciones en 3+1 para tener las ecuaciones de evolución. Y usamos pues los métodos típicos que se usan en hidrodinámica y magnetohidrodinámica, que son estos métodos de alta resolución de captura de choques, que listo aquí, no entraré mucho en detalles. Asumimos entonces que nuestro agujero negro está descrito por la métrica de Kerr, y como les decía, aquí exploramos diferentes parámetros del spin. La siguiente componente es el disco. En este caso usamos el disco de Fishbone-Moncrief, que es un disco grueso con momento angular constante. Y para inicializar los campos magnéticos consideramos un campo magnético muy, muy bajo. Este parámetro beta va a estar relacionando la presión del gas y la presión del campo magnético, y es igual a 100. Quiere decir que nuestro gas la presión del gas es dominante. Entonces, inicializamos nuestro disco, y entonces tenemos dos modelos principales de discos. Y los nombres básicamente se le da al estado final. En el estado inicial, estos discos que se llaman SANE, que son Standard and Normal Evolution, no puedo decir por qué se le llama normal, pero ese es el nombre de esta configuración. Y un segundo que se llama Magnetically Arrested Disks.
En lo que se diferencian es en el vector potencial para el dato inicial, por ejemplo. Para Sein bueno, se tiene una función de este tipo y en donde cambia solamente es esta función. Es decir, se podría decir que la morfología inicial del campo magnético es la que cambia en estos modelos MAT y Sein. Y el nombre se les da al estado final. ¿Por qué? Bueno, en el estado final de los discos que se llaman MAT, los campos magnéticos poloidales se hacen más intensos, lo cual produce que en ciertos momentos la presión magnética perdón, la presión magnética en la región cerca del agujero negro es mayor a la presión del gas y eso suprime la acreción. En el caso, y en el disco, en este caso, el disco es menos turbulento. En el caso del modelo Sein, no tenemos los campos poloidales tan intensos y por lo tanto tenemos una acreción más continua, pero usualmente la acreción aquí es mucho menor. Ya veremos más detalles más adelante. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa de estas simulaciones? Pues nos interesa saber cuál es el mecanismo de generación de los jets. Y en general, la teoría más aceptada es la del mecanismo del Blandford-Snajek. Y en un esquema, en un dibujo, lo podemos decir así. Nosotros empezamos con campos magnéticos que son eh, puramente poloidales. En el dato inicial tenemos un agujero negro con spin, con un cierta velocidad angular. Durante la evolución, la presión magnética se hace más intensa eh, en todo el dominio, por supuesto, pero lo que ocurre es que en este proceso, el campo magnético poloidal empieza a dominar, perdón, poloidal empieza a dominar sobre el campo magnético toroidal. Entonces, esto hace que la presión del plasma, bueno, la presión magnética sea más fuerte y hace que el gas sea eyectado en esta región que le llamamos jet. En nuestras simulaciones, lo podemos medir cuál es el radio entre la componente poloidal y la componente toroidal, y en estos dos modelos de acreción que se llaman MAT y Sein podemos ver las diferencias. Es decir, cerca del agujero negro vemos que el campo magnético poloidal domina, y de hecho incluso se puede predecir y medir una superficie una superficie en donde la velocidad del gas es cero, y a partir de este punto, el campo magnético toroidal empieza a ser dominante, y entonces a partir de esta superficie, las partículas son aceleradas hacia el exterior. Si se fijan, desde aquí, el modelo Sein es el jet que se forma es un poquito más delgado que en el caso MAT, pero básicamente el efecto es el mismo. Tenemos una superficie de estagnación, no sé si esa es la palabra o no encuentro la palabra, pero la velocidad es cero, y lo cual nos dice es que esta superficie divide a las partículas que pueden ser acretadas por el agujero negro en esta región roja, o las partículas que pueden escapar de la influencia de la gravedad. Entonces, todas estas partículas que están en esta región azul son las que van a formar el jet. Entonces, claro, este dibujo no está tan alejado de lo que pasa en nuestras simulaciones. Sería una superficie de estancamiento, ¿no? Eso, de estancamiento, Sí. gracias. Les muestro, entonces, este es una simulación en 3 dimensiones. Empezamos con un disco que está en equilibrio. Aplicamos una pequeña perturbación radial a este disco en equilibrio. Como les dije, nuestro campo magnético en este caso es puramente poloidal al dato inicial.
Creo que se puede ver aquí. Sí, estas líneas son nuestro dato inicial del campo magnético. Son un campo magnético muy, muy bajo. Es decir, básicamente es una perturbación al disco, porque el disco es puramente, está en equilibrio hidrodinámico. Entonces, adicionalmente le aplicamos una perturbación, se empiezan a generar inestabilidades magnetorotacionales, lo cual hacen que el disco y el gas empiece a acretar en el agujero negro. Hay un desorden ahora de los campos magnéticos, y también, además, por supuesto, de que el campo magnético toroidal empieza a ser dominante. Con este desorden de las líneas de campo magnético, hay intersección entre estas líneas de campo magnético, lo cual generan regiones en donde hay reconexión magnética y que es donde se espera que las partículas, los electrones y los protones sean acelerados. Igual, estas partículas son las que podemos ver en el jet. ¿Listo? Entonces, bueno, cerca de esta región podemos, si nosotros hacemos la medida de radiación, podemos ver lo que se ve en la imagen o en la sombra del agujero negro que se vio en la observación de la colaboración EHT. ¿Listo? Entonces, después entonces de cierto tiempo, vemos que nuestros campos magnéticos, bueno, que esta distorsión o esta componente toroidal domina y entonces se forma el jet. Eso es lo que se espera que tengamos. Al final, entonces, ya en el estado cuasi estacionario, entonces tenemos el disco que ya está disminuido en su densidad, tenemos los campos en espiral a lo largo de la propagación del jet y tenemos en esta región azul una magnetización muy alta. ¿Listo? Entonces, se espera que las partículas en la superficie del jet es donde están aceleradas y es donde están emitiendo radiación síncrotrón. Como sabemos, en el mecanismo de Blanford-Snarek podemos nosotros medir cuál es a lo que le llaman el jet power, que está relacionado con el spin, bueno, la velocidad angular del agujero negro en el horizonte de eventos está relacionado con el spin. Y tenemos un segundo término que es el flujo magnético. Entonces tenemos dos componentes que son muy importantes. Una es tener el spin del agujero negro y la otra es tener un campo magnético intenso para tener la energía suficiente para que el jet que se forme el jet. Entonces, una vez que está formado el jet, lo que nosotros tenemos que decidir es definir dónde está el jet. Eso lo hacemos usando el parámetro de Bernoulli, que es esto que le llamamos nosotros menos h por ut, lo cual lo que nos dice este parámetro es que está representado por esta línea, es que todo el gas que está en esta región roja puede ser acretada por el agujero negro y todo lo que está aquí adentro puede ser eyectado en el jet. Como ven, les decía que desde el inicio que los modelos MAT tienen campos magnéticos más intensos tarde en la evolución, pero no solo eso, sino que también el jet tiene un ángulo de apertura más grande que en los casos de Sein. Y si se fijan, si vemos esta cantidad que es la magnetización, en el caso MAT tenemos campos magnéticos más intensos y el jet está muy bien formado. Sin embargo, en el caso Sein, vemos que de hecho no tenemos casi magnetización en esta región. Además de que está muy delgado el jet, se podría decir. Bueno, eso se los recalco porque al final nosotros queremos, y en eso habían estado fallando los modelos antes de considerar nuestro trabajo, es que no se puede reproducir usando solamente emisión no térmica
la morfología de M87. ¿Listo? Entonces, bueno, esto es un acercamiento al agujero negro y podemos otra vez confirmar que el modelo MAD es altamente magnetizado y aunque en el modelo SEIN sí que tenemos un poco de magnetización, pero esta no se extiende a distancias tan largas, si se fijan. Esto es de menos 400 a 400 y esto es, bueno, de menos 40 a 40. Sí que hay un jet, pero es muy pequeño y es muy poco magnetizado en el caso SEIN. Entonces, desde aquí ya podemos ver que puede que no nos sirva este modelo. Medimos muchas cantidades. Una de ellas, por supuesto, es cuál es la tasa de acreción y también el flujo de campo magnético. Entonces, les decía que en el caso del modelo MAD tenemos flujo magnético más intenso comparado con el modelo SEIN e independientemente del spin. Entonces, en este caso, en el modelo SEIN, el jet, otra vez podemos confirmar que el jet, aunque tengamos el mismo spin del agujero negro, el jet tiene menos energía. Entonces, es menos extendido también y menos magnetizado. Listo, entonces, para estudiar la radiación, lo que nosotros hacemos es medir la radiación no térmica desde esta región en donde el gas puede escapar del agujero negro. Y dentro del jet, se podría decir, no hay un criterio muy claro de cómo definir hasta dónde podemos considerar que las partículas pueden escapar de esta región. Entonces, o la emisión del jet. Entonces, lo que usualmente se hace es que escogemos una región, por ejemplo, en donde la magnetización sea 1, o sea 3, o sea 10, y a partir de ahí podemos definir a lo que le llamamos todo lo que está dentro de esta región, por ejemplo, de la región roja, le llamamos espina del jet. Y todo lo que está entre esta línea roja y la línea blanca es el jet, es donde vamos a obtener la emisión del sincrotrónica. Y eso nos lleva entonces al segundo paso, que es calcular la radiación. Entonces, para eso usamos otro código que se llama BOS, en donde resolvemos las ecuaciones de la radiación en relatividad general. Y básicamente lo que evolucionamos es la intensidad de la emisión y ahora se me fue el nombre en español. La profundidad óptica. Y en particular los coeficientes de lo que nos interesan o cómo conectamos la magnetohidrodinámica a estas ecuaciones es a través de los coeficientes de emisividad y absortividad, que son estas alfa y J. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos para resolver estas ecuaciones? Estas ecuaciones se resuelven a lo largo de las líneas geodésicas alrededor del agujero negro. Entonces, en cada punto vamos a resolver esta ecuación y en cada punto le vamos a preguntar a nuestra simulación de magnetohidrodinámica cuáles son los parámetros del gas, como temperatura, magnetización, densidad, presión. Y entonces, con eso vamos a calcular estos coeficientes de absortividad y de emisividad. Entonces, dependiendo de cómo evoluciona el gas, podemos tener una región que es ópticamente gruesa o es una región ópticamente delgada. Entonces, un ejemplo son estas imágenes en radio o a 230 gigahertz, en donde podemos ver que según el gas, según cómo evoluciona el gas, podemos ver, por ejemplo, en esta región tenemos una región ópticamente gruesa porque no podemos ver cerca del agujero negro, pero en infrared tenemos una región que es ópticamente delgada. Son propiedades intrínsecas del gas. Para eso, entonces, también necesitamos definir cuál es el tamaño de la escala del agujero negro, por ejemplo, cuál es la distancia de esta fuente, las tasas de acreción, cuál es la distribución de electrones en el jet,
cuál es la temperatura del jet y cuál es el proceso de emisión. Entonces, usualmente lo que nosotros hacemos en las simulaciones de magnetohidrodinámica es que nosotros evolucionamos el gas que está hecho de protones. Sin embargo, la emisión que nosotros queremos es de los electrones. Entonces, lo que se hace es usar un modelo que se llama ¿dónde está? Se llama Arbita, que básicamente relaciona la temperatura de los protones y de los electrones a través de dos parámetros que son libres, que es este R low y este R high, y lo relaciona con el plasma beta. Este plasma beta sí que viene de nuestras simulaciones, entonces, pero aún así tenemos dos parámetros libres. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que dependiendo de la región, si estamos en el jet, en el viento que es justo después de la superficie del disco, o en el disco, podemos definir cuál es la relación entre estas dos temperaturas. Usualmente lo que nosotros queremos es que el jet esté más caliente que el disco, entonces tenemos esta función tangente hiperbólica, y básicamente está controlado por estos parámetros, pero son libres. Entonces tenemos que explorar diferentes parámetros para ver cuál de estos valores modela mejor la emisión en el jet. Básicamente cambiando, se podría decir que enfriando o calentando los electrones, dependiendo de la región en que estemos. Un problema de este modelo es que los electrones y los protones no están en equilibrio, y para eso entonces necesitaríamos realizar simulaciones de la dinámica de las partículas, es decir, de los electrones y protones, pero para eso necesitamos simulaciones de particle in cell, para seguir la dinámica y la interacción entre las partículas y los campos magnéticos. El problema con eso es que las escalas para estudiar la dinámica de los electrones y los protones tiene que ser muy pequeña, y las escalas que nosotros tenemos en el jet pues son del orden bueno, miles de radios gravitacionales. Entonces hay un problema de escala ahí. Entonces por eso se usa este modelo. Entonces, ¿qué les decía? Entonces lo que hacemos es básicamente calentar el gas en el jet y enfriarlo en el disco. Entonces, entre más caliente esté el gas, más emisión tendremos, y lo que nos interesa es tener la emisión en el jet. Y como siempre, los modelos SANE y MAT se comportan diferente, y como ya esperábamos, como este modelo está basado en el plasma beta, y en el modelo SANE tenemos muy baja magnetización, entonces igual con las temperaturas es lo mismo. Tenemos bajas temperaturas para este modelo SANE y altas temperaturas para este modelo MAT. Además de que, otra vez, el jet está más colimado, se podría decir aquí, y más extendido en este caso. Una vez que sabemos cuál es la temperatura, necesitamos saber cuál es la distribución de electrones en el jet. Y lo que nosotros usamos, en general, existen dos modelos para jets, una que se llama térmica, que es el modelo de Maxwell-Hüttner, y otro que se llama modelos no térmicos. Aquí les muestro esta línea blanca, básicamente nos muestra cuál es la distribución de electrones según la energía, bueno, el factor de Lorentz, pero el factor de Lorentz se puede relacionar directamente con la energía, y vemos cómo en general hay muchos modelos, uno que se llama Power Law, que es simplemente una constante, y lo que tiene este modelo no térmico es que conecta el modelo térmico con estos Power Law. Entonces tenemos en una sola expresión un modelo que nos dice cómo se distribuyen los electrones no térmicos, o las partículas no térmicas, y en particular, esta fórmula se escribió de forma empírica basado en
medidas de los electrones o partículas no térmicas que provienen del Sol. Entonces, por estos autores. Si ven, es eh, bastante viejo. Lo interesante de este modelo y lo que usamos nosotros es que, si se fijan, entonces, estas partículas que están aquí en este brazo, que son las partículas no térmicas, son más energéticas. Por lo tanto, también generan mucho más radiación. Entonces les decía que es un problema de escala porque nosotros podemos poner como parámetro fijo el exponente K, perdón, por ejemplo, pero hay gente que realiza simulaciones de particle in cell en donde ellos pueden estimar cuáles son estos coeficientes, o sea, esta distribución de partículas. Entonces, lo que se hace en Particle in Cell es que estudian turbulencia o current sheets, en donde tienen plasmoides y en donde las partículas se pueden acelerar. Y en estos escenarios sí que siguen la dinámica de las partículas, es decir, de los protones y de los electrones. Porque estas, bueno, siguen dinámicamente, pero las escalas, si los comparamos con nuestras simulaciones, son muy pequeñas. Entonces, de estas simulaciones, ellos obtienen cuál es la distribución de estos electrones y de los protones también, variando los parámetros de magnetización beta, que relacionan las presiones entre el gas y el campo magnético, y sigma, que relaciona el campo magnético con la densidad. Entonces, con esto, nosotros podemos conectar la microfísica a escalas muy grandes a través de esta fórmula, W y kappa, que contienen la temperatura de los electrones, que ya definimos anteriormente, cuál es la eficiencia de la energía magnética, la eficiencia de la energía magnética para convertirse en energía cinética y así acelerar las partículas. Eso también se puede calcular de estas simulaciones, se puede estimar de estas simulaciones. Y el coeficiente, el power law, el exponente de esta distribución. Entonces, esta capa también depende de sigma y depende de beta. Entonces, de esta manera nosotros extrapolamos estas propiedades de microfísica a grandes escalas a través de sigma y de beta. Y bueno, así se ve entonces la distribución de partículas. Tenemos en el caso magnetizado, de alta magnetización, tenemos muchas partículas no térmicas en el jet, como se esperaba, en el caso SEIN tenemos pocas partículas no térmicas. Entonces se espera que la emisión también sea más pequeña. Muy bien, bueno. Una vez que tengamos nuestras imágenes, podemos nosotros, entonces incluimos las propiedades de los telescopios y lo que se hace es básicamente tomar un arreglo de telescopios del IHT o de cualquier otra colaboración y entonces en estas conexiones de telescopios, nosotros tenemos propiedades de los telescopios, cuál es la turbulencia en la atmósfera, cuáles los efectos de dispersión en el medio interestelar y los incluimos en nuestra imagen. No voy a entrar mucho en detalles, solamente iré directamente ahora a los resultados, y qué es lo que queremos modelar. Entonces, esta es la morfología a 86 GHz. Observado por este autor y sus colaboradores. Y queremos también entonces modelar cuál es la emisión a multifrecuencias. Entonces queremos reproducir tanto esta región como esta región. Y bueno, la pregunta importante es qué tan bueno somos o qué tan buena es nuestra teoría para predecir esto. Les decía que tenemos un gran espacio de parámetros, tanto como en las simulaciones. En las simulaciones tenemos 10 simulaciones, 5 para SEIN y 5 para MAT. En el cálculo de radiación también tenemos muchos parámetros que exploramos.
Y entonces para esto tenemos que fijar las propiedades del agujero negro, que es estas propiedades son las de M87, y asumimos también una inclinación del jet. Esta está estimada, bueno, esta inclinación es una estimación del IHT. Y para nosotros poder modelar la emisión, tenemos que escoger una frecuencia, que en este caso es 230 GHz, y tenemos que cambiar las propiedades del gas, en este caso la acreción, de tal manera que a esta frecuencia tengamos una emisión de un Jansky. Y una vez que fijamos la tasa de acreción, todos los demás, las demás frecuencias se calcula de la misma manera. Y en particular consideramos 2 años de observación en nuestras simulaciones y comparamos, entonces queremos comparar el espectro de emisión a diferentes frecuencias y también las propiedades del jet. Esto es lo que encontramos. Para el modelo térmico, encontramos que la temperatura, y básicamente la temperatura en el jet, lo que hace es que cambia la emisividad, el coeficiente de emisividad. Entonces, cuando aumentamos este parámetro R high, vemos que tenemos menos emisión. Bueno, el jet se vuelve más corto y sin embargo, cuando aumentamos, entonces, o cuando cambiamos la distribución de partículas al modelo no térmico, podemos ver que el jet es más extenso, tanto a lo largo de la propagación del jet, como también es más ancho. Entonces, podemos tener una estimación y una estimación del comportamiento de estas propiedades, viendo otra vez la emisividad. En este caso tenemos una contribución que viene del término de eficiencia, es decir, esta eficiencia, si se acuerdan, es la eficiencia de convertir la energía magnética en energía cinética. Entonces, esta se vuelve dominante y tenemos entonces más partículas en el jet y a más largas distancias. Una vez que tenemos la emisión, lo que hacemos es hacer un corte transversal a nuestro jet y de esta forma podemos medir cuál es el ancho del jet. Entonces, esto lo queremos hacer para compararlo directamente con la observación. Aquí les muestro, estas líneas son de la observación, estas líneas punteadas, y estas líneas son para nuestros diferentes parámetros. Y vemos que en el caso de MAT, tanto el diámetro del jet como el ángulo de apertura se acerca bastante a la observación. Y comparamos las observaciones, estos puntos que están colores, como les decía, de 30 años. Y en modelos, si tenemos partículas térmicas o partículas no térmicas, con poca eficiencia o gran eficiencia de convertir la energía magnética a cinética, podemos podemos empezar a hacer un fine tuning para encontrar el mejor modelo que describa la emisión en multifrecuencias y en particular en la misma frecuencia que tenemos la sombra del agujero negro. Listo, entonces como se esperaba, los modelos térmicos son muy poco energéticos, que sí que pueden modelar muy bien la emisión en radio, pero no pueden reproducir la emisión a altas energías, por ejemplo en infrarrojo o en óptico. Entonces necesitamos partículas de altas energías, no térmicas, para poder reproducir estas altas energías a 136 terahertz. Hacemos lo mismo para el caso Sein y el caso MAD. Al final, les decía, hacemos un fine tuning para encontrar los mejores parámetros y encontramos que estos parámetros son los mejores, lo cual quiere decir R high básicamente nos dice que tenemos
R-high grande quiere decir que tenemos altas temperaturas en el jet, que son dominantes respecto al disco, y que necesitamos que la energía magnética disponible en el por ciento de esta energía se convierta en energía cinética para acelerar las partículas y para calentarlas también. Vemos que si solamente nosotros consideramos el espectro de energía como medida o como constricción para nuestros modelos y compararlo con las observaciones, no es un buen parámetro, no es un buen método, porque independientemente del spin, independientemente del modelo de acreción, podemos nosotros encontrar algunos parámetros que reproduzcan todo el espectro de frecuencias. Sin embargo, si nos vamos a la morfología, vemos que los modelos SANE no pueden reproducir las observaciones. ¿Por qué? Porque si comparamos el diámetro del jet, los modelos SANE son bien comportados. En cambio, los modelos MAT y los modelos SANE son demasiado delgados para reproducir las observaciones, tanto en el diámetro como en el ángulo, que es lo que se esperaba desde el inicio al ver las simulaciones. Además de que tienen bajas magnetización, entonces no hay partículas, si se fijan, no hay partículas con alta energía, y además no hay energía magnética disponible para convertirlo en energía cinética. Casi todos los modelos SANE, como se fijan aquí, produce jets que son muy pequeños, es decir, sí que hay formación de jet, pero son a escalas bastante pequeñas. Y en el caso MAD, sí que hay en todo, excepto, por supuesto, se espera que si el spin es cero, se tenga casi nada, básicamente, de jet. Pero en modelos contrarrotantes sí que tenemos, pero los casos preferidos o los mejores modelos son para spin 0.5 y 0.93, que son bastante consistentes con las observaciones de M87, tanto como en la imagen como en la polarización del campo magnético. Al final aprendimos de que nuestros parámetros tienen efectos tanto en la distribución a diferentes frecuencias de la energía, de la emisión, tanto como en el tamaño del jet, en el tamaño y en la anchura. Entonces, podremos usarlos, pero aprendimos que necesitamos. Entonces, al fin, aprendimos que necesitamos modelos en donde las partículas sean altamente aceleradas, es decir, son partículas no térmicas, y necesitamos que el spin sea muy alto, que es también lo que se esperaba, ¿no? Del mecanismo Blandford-Snarek, esperamos que si el spin y el campo magnético son intensos, bueno, el spin alto y el campo magnético intenso, entonces tendremos un jet que es más energético. Entonces, eso es lo que tenemos. Al final, vemos entonces que nuestro mejor modelo, se podría decir, que es el spin alto. Si vemos la comparación entre la anchura, por ejemplo aquí, a diferentes spines, estos puntos negros son la observación, vemos que de hecho el spin alto es el mejor. Y es consistente con la emisión a diferentes frecuencias. Pero tenemos que usar las dos cosas, tanto la emisión a diferentes frecuencias como la morfología. Entonces, digamos que nuestro modelo tiene éxito para reproducir el ancho del jet. Todavía fallamos un poco en reproducir los pequeños puntos de emisión que son más altos en las orillas del jet, pero bueno, estamos trabajando ahora en eso porque en nuestro caso no tenemos emisión, digamos, uniforme dentro del jet, y podemos reproducir, eso sí, podemos reproducir las dos regiones de emisión, es decir, en radio y en altas energías. Entonces, bueno, si quieren ver más detalles, pueden verlo en este link. Bueno, termino entonces diciendo que
comparado con resultados anteriores, hemos mejorado nuestros modelos introduciendo el modelo no térmico de partículas para reproducir los jets tanto morfológicamente como en emisión a diferentes frecuencias. Para ello hicimos entonces comparación directa con la observación de nuestros modelos numéricos, tanto de simulaciones de YRMHD como de radiación, y podemos reproducir entonces el espectro de emisión de M87, además de constreñir algunos parámetros como lo es el spin del agujero negro. Necesitamos mejorar nuestros modelos para reproducir la emisión en los bordes del jet, y para eso, de hecho, estamos haciendo simulaciones de PIC en donde queremos obtener un modelo de temperatura o de radio de temperaturas que relacione los electrones y a los protones, pero de primeros principios, así como la fórmula que tenemos para tener la distribución de electrones. Entonces, estamos terminando esto y esperemos que esto mejore nuestro modelo de la morfología. Necesitamos más procesos físicos, como por ejemplo cooling, efectos de enfriamiento, o de microfísica, pero en este caso es bastante difícil, así que lo estamos haciendo aquí. Esto también estamos trabajando en esto, usando ahora un código que tiene radiación durante la evolución. Y necesitamos entonces extender ahora nuestras simulaciones para tener jets a largas escalas, porque estas escalas que tenemos son básicamente en la base del jet. Y necesitamos extender también nuestros modelos de radiación para tener rayos X, por ejemplo. Es algo que es importante para tener todo el espectro electromagnético. Y listo, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Alejandro, por tu bonita presentación y tan ilustrativa. Vamos a pasar a preguntas del auditorio. Si alguien tiene una pregunta, por favor, solo hágala. O si quiere levantar la mano, como gusta. A ver, Francisco, adelante. Sí, gracias. Gracias, Alejandro, por tu presentación. Fantástica. Una pregunta referente a los procesos que están tratando de modelar, que corrigen los modelos actuales, en particular los de enfriamiento y de acople de radiación. ¿Están haciendo esto a nivel de la ecuación de Boltzmann o están resolviendo las ecuaciones de la radiación acoplada a la... Sí, hay dos cosas que se empezaron y una es usando las ecuaciones de Boltzmann, pero son bastante difíciles de resolver en GR. Lo que se hace es una aproximación que se llama M1, y eso, bueno, se está trabajando apenas en la implementación. Se espera que ya, bueno, pronto se tengan algunos resultados. Ahora estamos en la etapa de pruebas, pero sí, es bastante difícil. Sí, en estas pruebas, bueno, va a haber una contribución adicional a la dinámica del jet, ¿no? Debido a la presión de radiación. Entonces, ¿en qué régimen han hecho estos experimentos? ¿En el régimen de radiación dominante o de presión hidrodinámica dominante, o no se puede comentar? No, yo creo que es muy interesante tu pregunta. Sí, yo creo que se tienen que hacer las pruebas primero, sí. Pero por ahora no se sabe. Y sí, lo que se espera es que primero se tengan efectos en el proceso de acreción y se espera que tengamos una clase de enfriamiento en la espina del jet, lo cual necesitamos para poder explicar la ausencia de emisión en esta región intermedia en el centro del jet, se podría decir.
pero sí, probablemente se escoja el régimen de presión hidrodinámica dominante. Gracias, Alejandro. Gracias. Tenemos una pregunta de Andrés Sandoval también. Sí, Adelante. muy interesante, Alejandro. Felicidades. Una pregunta. Estás muy cerca todavía del hoyo negro, pero ¿llegas a tener suficientes energías de los electrones para que empiecen a producir Compton inverso y rayos gamma? Sí, Compton inverso, sí. Gamma no estoy seguro, porque lo que tenemos en nuestro código es que solamente estamos considerando síncrotron. Ujú, sí. Pero tenemos otro código que hace todo el espectro hasta rayos X, y ahí sí que tenemos Compton inverso. Sí, ya Entonces, empieza. Ujú. pero sí tenemos suficiente energía, más en el caso no térmico. Pero y sí lo podemos hacer. En particular para este trabajo no lo hicimos, pero para el trabajo que estamos haciendo para Sagitario Asterisco sí que lo usamos. Así que sí, sí tenemos suficiente energía. Ujú. Muchas gracias. ¿Y podremos tener tus transparencias en algún lugar para verlas con más detalle? Sí, se los pasaré a Juan Carlos. Mil gracias. Ujú. Ujú. Y voy a subir el video de todos modos a YouTube eventualmente. Sí, ok. Sí, yo creo que se puede incluir el link ahí Ok, gracias. en YouTube. Si quieren, yo lo pongo en algún lado y te mando el link, Juan Carlos. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Yo tengo la curiosidad, ¿cuánto tiempo les tarda generar un modelo completo para llegar a empatarlo con las observaciones? Sí, las simulaciones de magnetohidrodinámica usualmente 1 millón de horas CPU. Depende de la capacidad que uno tenga de clusters. Eso puede ser Ujú. en un día o puede ser meses. Ya. Nosotros usamos un clúster que está en Múnich, que se llama SuperMOOC, y usualmente hacemos la simulación desde cero en unidades de m igual a 1 hasta 10.000 o 15.000, y eso tarda como 3 meses. Y bueno, se podría decir que nuestras simulaciones las extendimos, que será el doble. Entonces, sí, 2 millones de horas CPU es lo que se necesita para la primera parte. Para los shadows no se necesita tanto y depende de cuántas frecuencias se quieran. En nuestro caso, usualmente duraban 2 días en 20 nodos. Entonces, sí, también hay que, no es tan, es considerable la cantidad. Y considerando las cantidades, el número de modelos que exploramos, de parámetros, Sí. al final creo que se generan, no sé, como 2 millones de imágenes para este análisis, porque son diferentes frecuencias. Y Ok. sí, es un poquito costoso. Sí, sí, sí. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues agradecemos nuevamente la participación de Alejandro en el seminario. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Y nos veremos la próxima ocasión, que será hasta finales de abril, porque tendremos el receso de vacaciones y con la participación de Jorge Moreno. Nuevamente, gracias a todos. Nos vemos la próxima.